Dios les bendiga, mis queridos hermanos. La paz del Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes, amados hermanos. Como ustedes saben, tenemos que continuar con nuestro estudio de la materia Cristología aquí en la Facultad Bíblica Teológica Avivamiento. Y el tema que nos toca tratar en esta ocasión es Dios el Hijo. Como ustedes recordarán, el último día de jornada de clases se les entregó un material y por factor tiempo no lo pudimos ver. Pero como les decía también en jornada de clases, no nos podemos atrasar, no nos podemos quedar estancados con el pensum académico, así que es menester que lo veamos, que lo estudiemos y lo vamos a hacer a través de esta plataforma. Motivo por el cual yo le voy a recomendar y le voy a pedir en el amor de Cristo que usted haga dos cosas. Número uno, que tenga su material de estudio a la mano. Y número dos, que también tenga pues la Biblia con la que usted hace los estudios. Vamos a dividir este tema en dos secciones, pero las dos secciones las vamos a ver obviamente en su totalidad y en esta ocasión las dos secciones contienen en total 7 puntos, que son los 7 puntos que están en su material de estudio. Lo primero que veremos es la encarnación, Dios con nosotros. Haremos un breve repaso a lo que fue la encarnación de Cristo, que es un tema que tratamos la semana pasada, o las clases pasadas mejor dicho, y lo veremos brevemente para poder entrar de lleno a la materia. Luego veremos el nacimiento virginal, todo lo relacionado al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Luego analizaremos la niñez y la juventud de Jesús, el desarrollo del Mesías según la tradición judía. Veremos dos cosas en este punto, dicho sea de paso. Veremos lo que nos dice los evangelios, tanto Mateo como Lucas, pero también veremos documentos, si cabe el término, o veremos desde un punto de vista extrabíblico cómo fue la infancia de Jesús. Luego analizaremos el bautismo del Mesías, que este bautismo, como usted lo ve allí en la diapositiva, trata o tiene que ver con la consagración oficial del ministerio de Cristo. Luego la tentación en el desierto. Analizaremos lo que es la tentación, veremos sobre el tentador y qué implica que Jesús haya experimentado la tentación. Luego la transfiguración, lo que implica este acto tan glorioso. Dice el Evangelio según San Marcos, dicho sea de paso, hablando de la transfiguración, que las ropas de Jesús se volvieron tan blancas que ningún lavador en este mundo, o sea, ningún lavador de ropa, ¿no? Ningún hombre o ninguna persona que lave ropa las puede dejar así de blancas. Y por último, el magisterio y los milagros de Jesús. El magisterio y los milagros de Jesús es un tema que se complementa, mejor dicho. No complementario, sino que se complementa el uno con el otro. Porque cuando hablamos del magisterio de Jesús, hablamos de la enseñanza que dio Jesús. Y esa enseñanza era complementada con los milagros que él hacía. Entonces, por eso es menester que esos dos temas los veamos en un solo punto. Es decir, el magisterio y los milagros. Lo que él predicaba y lo que él enseñaba a la par de los milagros que él hacía. Ahora, hablando de la encarnación, como dice allí en su material de estudio, una de las empresas más espectaculares de la historia es el acto mediante el cual Dios condesciende a formar parte de la familia humana, al encarnarse mediante el acto humano del nacimiento. Ahora, esto constituye un hecho incomprensible a la mente humana. Sin embargo, es el mecanismo utilizado por Dios para humanarse y habitar en medio de la humanidad. Recuerde algo que vimos en las clases anteriores con respecto a la encarnación. Dijimos que la palabra encarnación como tal no aparece en la Escritura, no aparece en la Biblia, pero lo que es el acto per se sí aparece en la Biblia. Y eso lo vemos en Juan 1:14, cuando el versículo dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y esa expresión, el verbo se hizo carne, habla de una transición.
Y esa transición implica pasar de un estado a otro totalmente diferente, totalmente distinto. Ahora, bajo esa perspectiva, bajo esa lógica, era necesario que Jesucristo pudiera venir a este mundo, pero al venir a este mundo debía hacerlo en forma de hombre. Él no podía venir en forma de Dios o con su gloria, con su deidad, con su majestad que lo caracteriza. Él no podía venir así a este mundo. Él tenía que venir en forma de hombre. Por eso se dice que el nacimiento de Jesucristo fue un procedimiento único, porque mediante un decreto eficaz en el cual una mujer llamada María queda embarazada sin haber tenido relaciones sexuales. Este misterio trasciende la comprensión humana y revela la soberanía divina en el plan de salvación. Sencillo. Si usted recuerda lo que vimos en la clase anterior, de un documental que aparece en YouTube, donde un hombre afirma haber encontrado sangre que fue la sangre de Jesús y que la encontró en Israel, y que cuando lo llevó en su momento a un laboratorio de vanguardia, los laboratoristas dijeron que esa sangre era diferente. ¿Por qué? Porque toda sangre debe contener 46 cromosomas, 23 de la madre y 23 del padre. O en último de los casos, 44 cromosomas, 22 de la madre, 22 del padre. Pero esa sangre que afirmó este hombre haber encontrado, de esa sangre decían los laboratoristas que contenía 24 cromosomas, 23 de la madre, que es como si la madre hubiese prestado su cuerpo para que el niño se gestara, y un cromosoma del padre, pero no era un cromosoma humano. Entonces, también tengamos presente que este es un decreto eficaz en el sentido de que es la última vez en la Escritura donde se menciona que se crea a un hombre sin intervención de otro hombre, por decirlo de esta manera, o se crea un hombre mediante un decreto divino. El primer hombre en ser creado así fue Adán. El segundo ser humano en ser creado así fue Eva, su mujer, y el tercero creado de esta manera fue Jesús, porque recuerde usted que el libro de Lucas dice que María fue cubierta, por decirlo en estas palabras, con la sombra del Espíritu Santo, y Mateo lo confirma cuando, hablando de José, dice que él se dio cuenta que María se halló encinta, o vio que María estaba encinta. En ese sentido, ¿cuál fue el motivo para el que el Cristo, el ungido, se encarnara? El amor al hombre, ¿ya? Esto constituye una de las empresas más extraordinarias del Creador, quien por amor al hombre participa de su humanidad. ¿Ya? Dios no permanece distante, sino que se acerca, se hace carne, se vuelve un ser humano y habita entre nosotros para establecer un puente eterno entre lo divino y lo humano. Entonces, tener presente esto, para que el ser humano pudiera ser salvo, el Cristo, digámoslo en este término, el Cristo debía convertirse en un ser humano y poder salvar al hombre y rescatar al hombre del imperio de la muerte. Pero él no podía venir con forma divina, no podía venir en su gloria, en su poder, en su majestad. Él tenía que venir semejante a los hombres, como dice la carta a los Filipenses. Ahora, veremos lo que es el nacimiento virginal de Cristo. Y este nacimiento virginal lo analizaremos bajo 3 tópicos: la naturaleza humana completa de Jesús, su descendencia real, o sea, de dónde desciende su árbol genealógico, y por último el cumplimiento profético, lo que dicen las Escrituras, tanto la ley, los salmos como los profetas, de que habría de nacer el Cristo. Y para ello, lo primero que veremos es que el nacimiento de Cristo ya estaba señalado desde la eternidad y era necesario que se asemejara en todo lo posible a la criatura humana para identificarse precisamente y completamente con nosotros. Ahora bien, su nacimiento tenía que ser igual, idéntico al de los hombres. Debía poseer espíritu, alma y cuerpo.
y no existió defecto alguno en su humanidad. Si cabe el término, allí podemos decir algo que menciona el libro de los Salmos. El libro de los Salmos en el número 45, recuerde que los salmos son cánticos y por ende decimos el salmo número tal o el salmo número cual porque es un cántico. Entonces el Salmo 45, en el versículo 2, el salmista los hijos de Coré, este salmo que fue dicho por los hijos de Coré, en el versículo 2, inspirado por el Espíritu Santo, dice de la siguiente manera: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Es decir, no hubo defecto en él. De hecho, fue muy hermoso. Se dice en base a este salmo que Cristo Jesús era bello, era hermoso y por ende, vuelvo y repito, no tenía defecto alguno. Ahora, esto implica que también Jesucristo tuvo protección divina contra el pecado, ¿ya? Pero ya lo analizaremos más adelante. Permítame decirle esto primero. El nacimiento de Jesús fue idéntico al de todos los hombres. Tenía que ser idéntico al de todos los hombres. Debía poseer un alma, un espíritu y un cuerpo propio. Para ello, o por ello, nadie podría cuestionar la realidad de su humanidad ni la permanencia de ella. Dicho sea de paso, si usted se da cuenta, es precisamente en estos últimos tiempos donde se ha cuestionado si realmente Jesucristo nació, no nació, es en estos tiempos. Aunque en los tiempos de la iglesia primitiva, al menos los primeros 200 años de la iglesia primitiva, no se cuestionó que Jesucristo haya nacido. Se aceptó como una verdad cardinal del evangelio. Se aceptó como una verdad fundamental del evangelio, que el Cristo había nacido como un hombre. De hecho, en uno de los famosos concilios que se celebró dentro de los primeros 300 años de la iglesia primitiva, si mal no recuerdo, fue en el concilio de Nicea, de donde surge el famoso credo de Niceno, donde se menciona que Jesucristo tuvo la unión hipostática, la unión de las dos naturalezas, o se declara como una verdad fundamental que Cristo tuvo esa unión hipostática, la unión de las dos naturalezas. Ahora, ¿de dónde desciende Jesús? ¿De dónde desciende Jesús? Él desciende del linaje de Abraham, de la tribu de Judá, y era heredero del trono de David. Por ende, su linaje cumple las promesas del pacto davídico. ¿Por qué? Porque desciende de Abraham. Mateo, en el capítulo 1, en el versículo 1, dice de la siguiente manera: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo, como autor judío del evangelio que lleva su nombre, establece y deja claro que Jesús desciende de David, ergo desciende de Abraham, ¿ya? Y venía del linaje davídico y era heredero al trono. La protección divina contra el pecado. Aunque la segunda persona entró en una raza en la cual todos, arruinados por el pecado, hubo una excepción. Entró protegido contra el virus del pecado por una intervención divina especial. La naturaleza caída de la madre quedó divinamente excluida. Tenga presente algo. Si nosotros leemos Mateo capítulo 1 nuevamente, en el versículo 16 dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Escuche con mucha atención lo que le voy a decir. El evangelio es muy claro al estipular que José no es el padre biológico de Jesús. Podríamos decir en términos actuales que fue el padre de crianza o padrastro, como se entiende la expresión, que José le dio el apellido a Jesús, porque al José ser descendiente del linaje de David y darle el apellido a Jesús, llamémoslo así,
Jesús automáticamente se convierte en su hijo y se convierte en heredero al trono. Pero tenga presente una cosa más. Desde que nace Jesús, desde que Jesús estaba en el vientre de la madre, dice Mateo capítulo 1, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada su madre María con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y ahí en adelante, los versículos nos sugieren que José se dio cuenta que María estaba embarazada y él no la quería difamar porque, dice el texto, era justo. Lo legal en los tiempos de José, era que si una mujer estaba desposada o estaba comprometida para el matrimonio, pero se hallaba que estaba encinta y no estaba casada, hubiese sido lapidada por adulterio. Porque dicho sea de paso, en los tiempos de José, en los tiempos en que nace Jesús, el pueblo de Israel estaba subyugado bajo el imperio romano, pero conservaba sus leyes judías. Y el imperio romano respetaba sus leyes judías y si era de imponer castigo, lo hacían bajo sus leyes judías. Entonces, por eso es que José no quería difamarla, porque sabía, la amaba tanto, dicho sea de paso, y él sabía que si la difamaba y él decía, María estuvo con otro hombre, entonces la habrían de lapidar. Si nosotros avanzamos más adelante, en el versículo 25 dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Como usted sabe, ese verbo no la conoció, o esa expresión no la conoció, es un eufemismo que menciona la Escritura para referirse a tener relaciones sexuales. Entonces, lo que dice el texto sagrado es que José no tocó a María, que José no tuvo relaciones sexuales con María hasta que nació Jesús. Pero, ojo con esto, de acuerdo a la ley, en Levítico y el libro de Lucas lo confirma, María tenía que guardarse o tenía que purificarse de su impureza debido a que había parido, perdóname la expresión, había parido a su primogénito. Y para purificarse ellos debían presentar una ofrenda. En el caso de la mujer, para purificarse, ella debía esperar 80 días para presentarse al templo y llevar su ofrenda por la purificación. Entonces estamos hablando de 9 meses de embarazo más 80 días, que son casi 3 meses, donde José no la tocó a María, o no tuvo relaciones, o no tuvo intimidad con María. Estamos hablando de casi de un año donde José no toca a María. Ahí vemos la obra de Dios, cómo Dios le dio fortaleza a José y al mismo tiempo guardó a María de que el fruto que se hallaba en su vientre fuese contaminado con el gen del pecado, llamémoslo así, o con el germen del pecado. Ahora, el cumplimiento profético y la presentación del niño lo vemos en este sentido, en la profecía cumplida, en los ángeles que anuncian la profecía cumplida y los sabios del oriente. Lo vemos en el libro de Lucas, en el capítulo 2, del versículo 4 al 7, que en resumidas cuentas, lo que nos habla es de cómo se acercaron, o cómo fue el nacimiento de Jesús, mejor dicho. Cómo se acercó José a Belén, porque de acuerdo al censo, él tenía que llegar a Belén para empadronarse allí. Dice Lucas capítulo 2, versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Ya? En la ciudad de Belén, la ciudad de David. Ahora luego vemos que los ángeles anuncian el nacimiento del Mesías. En el mismo Lucas capítulo 2, del versículo 8 hasta el versículo 15, cuando mencionan que los ángeles mencionan que nació el Mesías, que nació el Salvador. Y este es un pasaje muy conocido por toda la comunidad cristiana, usted lo conoce, usted lo sabe, ¿verdad? Pero también vemos
los sabios del oriente. Y eso lo vemos en el libro de Mateo capítulo 2, del versículo 1 al versículo 2, que dice de la siguiente manera. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Y aquí hay dos detalles que vamos a entrar a consideración. Número 1, se dice por fuentes extra bíblicas. No la podemos cotejar, no la podemos comparar en la Biblia porque la Biblia no lo menciona. Son detalles extra bíblicos que vale la pena mencionarlos, dicho sea de paso. Pero se dice que los sabios del oriente pertenecían a una escuela de sabios que habría fundado el patriarca Daniel, permítame llamarlo así, el profeta Daniel. Recuerde que Daniel fue un gran sabio en Babilonia, y en ese sentido se dice por fuentes extrabíblicas que Daniel habría formado una escuela de sabios, y que de esta escuela de sabios surge los sabios del oriente que fueron a visitar, a rendirle adoración a Jesús. Lo segundo, que los sabios del oriente eran astrólogos, pero no personas que estudiaban astrología, sino personas que estudiaban las estrellas, los astros. Y en ese sentido, valga la oportunidad de decir que la Biblia nunca dice que fueron 3 reyes magos o que fueron 3 sabios. Eso lo menciona la tradición católica y se lo menciona en base a los regalos que ellos presentaron, ¿no? Oro, incienso y mirra, que dicho sea de paso, son regalos que se daban a los reyes. Por eso la tradición popular o la tradición católica sugiere que eran 3 sabios. La Biblia no da número como tal, podrían haber sido 4, 5, 6, 10, 2 inclusive, pero trajeron esos regalos para el rey. Ahora, vamos a ver la circuncisión de Jesucristo y su presentación ante el templo. Ahora, veamos en Gálatas capítulo 4, versículo 4, que dice de la siguiente manera. Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Este tema de la adopción, dicho sea de paso, lo desarrolla Pablo con mucha amplitud a lo largo de todas sus cartas. Pero, según Gálatas, Pablo deja establecido, o en la carta a los Gálatas, Pablo deja establecido, que Jesús nace de mujer y nace bajo la ley. Nace bajo la ley. Ahora, en ese sentido vemos que se sometió voluntariamente a las ordenanzas del Antiguo Testamento. Luego Jesucristo, o el niño Jesús, es presentado al Señor en el templo a los 40 días de nacido, según la ley de Moisés. Y eso lo vemos en Levítico capítulo 12, versículos 2 al 4, que habla de presentar a la consagración de los primogénitos. Dicho sea de paso, que habla acerca de la consagración de los primogénitos. Ahora, ¿esto qué vemos? Que con esto vemos que Jesús se despojó por amor a nosotros. Nació en un humilde y sencillo lugar de Israel, porque dicho sea de paso, Belén de Judá, según la profecía de Miqueas, de Belén habría de nacer el Salvador, y Belén era una ciudad un tanto insignificante, por decirlo así, o no era muy bien vista, no era un lugar muy llamativo, si cabe el término. Y en ese sentido, Jesucristo nace en un humilde lugar, se somete a la ley de los hombres, se somete a la ley de Moisés, y todo esto lo hace por amor a nosotros. Y las profecías cumplidas están en Miqueas capítulo 5, versículo 2, que uno nace en Belén, Isaías capítulo 7, versículo 14, que habla que nace de una virgen, y eso es lo que, dicho sea de paso, llama la atención, porque si usted lee Isaías capítulo 7, versículo 14, dice: he aquí,
la Virgen concebirá. Y si nos ponemos a pensar, nos ponemos a analizar, para que una mujer conciba o quede embarazada, debía haber estado obviamente en intimidad con un hombre, pero la profecía es clara y dice, la Virgen concebirá. ¿Cómo podía una virgen, cómo podía una mujer que no había estado con un hombre quedar embarazada? Y eso es lo que en retrospectiva María le dice al ángel cuando se le aparece. María le dice, pero ¿cómo puedo yo quedar embarazada? Parafraseando el versículo, ¿cómo puedo yo quedar embarazada si no he conocido hombre, no he estado con algún hombre? Y ahí es donde el ángel le dice que el Espíritu Santo la iba a cubrir con su sombra, la iba a cubrir con su sombra. Y Jeremías, capítulo 23, versículo 5, enseña que Jesucristo venía de la descendencia de David. Ahora, vamos a ver con respecto a la niñez de Jesús. Vamos a ver con respecto a su crecimiento, su educación. Para empezar, Jesucristo creció, o Jesús, llamémoslo Jesús. Jesús creció en el seno de su familia judía, José y María. Aunque José no era su padre biológico, Jesús fue criado y educado en el contexto de una familia judía piadosa que observaba la ley de Moisés. Tengamos presente algo, mis queridos hermanos. Lucas menciona que María fue escogida porque ella era una sierva del Señor. Y María, desde su juventud, servía a Dios. Recuerde que cuando el ángel le anuncia que habría de ser la madre del Salvador, María dice, he aquí la sierva del Señor, hágase de acuerdo a su voluntad, parafraseándole el versículo. Y hace un momento vimos en Mateo que José era un hombre justo. Entonces Jesús nace en el seno de una familia que vivía bajo la observancia de la ley mosaica. En ese sentido, su educación como niño judío, en primer lugar, fue enseñado en conocimiento de la Torá, del Pentateuco. Tengamos presente que Dios encomienda a los padres la enseñanza de la ley a sus hijos, según Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 9. Y de ahí en adelante, Jesucristo es criado como cualquier niño judío. Y esto se hacía a partir de los 5 años. Mire cómo Dios es bueno. Y su misericordia es para siempre, dicho sea de paso. Pero mire cómo Dios hace. Usted sabe que a partir de los 5 años, o durante los primeros 5 años de vida, el niño absorbe todo tipo de información. Y es la edad ideal para poder enseñarle algo. En este caso, como familia judía, José tenía la responsabilidad de enseñarle primeramente la ley de Moisés, la Torá. Tenía que enseñarle la Torá. Era lo primero que tenía que enseñarle a su hijo, en este caso a Jesús. Luego, ya cuando él creciera, él tenía que enseñarle un oficio. Eso lo veremos un poquito más adelante. La edad ideal, vuelvo y repito, para aprender la ley de mosaica era a partir de los 5 años, porque es la edad en la que el niño absorbe toda información. Ahora, en el tiempo de Jesús, estaba la enseñanza de la sinagoga, estaba la enseñanza de parte de los padres. Como vemos allí, ¿no? En tiempo de Jesús, además de la enseñanza de los padres, eran instruidos en la sinagoga. En la escuela elemental se le enseñaba la lengua hebrea y el Pentateuco. Es muy probable, según documentos extrabíblicos, que Jesús haya dominado primeramente el arameo, que era la lengua materna, y que luego haya dominado el hebreo, que era la lengua litúrgica, si cabe el término. ¿Por qué? Porque la ley, los salmos y los profetas estaba escrito en hebreo. Entonces, en la sinagoga se le enseñaba aquello. De hecho, en la sinagoga se le enseñaba el Shema, el Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y esto se le enseñaba de forma repetitiva para que los niños lo memorizaran. Ahora, la enseñanza de los padres tenía que ver
en el caso del padre, escúcheme bien, en el caso del padre tenía que ver con enseñarle un oficio, enseñarle un trabajo. A los varones. En el caso de las niñas, cuando una niña nacía, la enseñanza estaba a cargo de la madre. Y si cabe el término, a la niña se le enseñaba a pelar granos, se le enseñaba a ser una mujer, perdónenme la expresión, no quiero sonar ni misógino ni machista, pero a la niña se le enseñaba, se le criaba con la mentalidad de ser una buena ama de casa, y al niño se le criaba con la mentalidad de ser un hombre de familia. Y eso lo veremos un poco más adelante. Ahora, Jesús tuvo un desarrollo normal como cualquier niño de su cultura natal, ¿ya? Jesús tuvo un desarrollo como cualquier niño judío dentro de su cultura natal y experimentó el desarrollo físico, intelectual, social y espiritual normal de un niño judío del siglo I. Y los aspectos de la educación giraban en cuatro ejes, si cabe el término. En primer lugar, en la Torá, que es el Pentateuco de Moisés, como usted lo sabe, en el hebreo, que era la lengua sagrada, lo que le mencionaba hace un momento, y el arameo, que era la lengua materna. Es más, hay relatos extrabíblicos o hay comentarios extrabíblicos que sugieren que muy probablemente Jesús también dominaba el griego koiné, porque lo veremos más adelante, debido a su oficio de carpintero, para hacer negocios y todo lo demás. Entonces es muy probable, la Biblia no lo dice, no le voy a decir, sí, así fue, pero la Biblia no lo dice, pero la Biblia sí menciona que al menos él sabía el hebreo y el arameo. La educación giraba en cuanto a su familia, José y María, que ellos los criaban de acuerdo al niño en su tiempo, y la instrucción comunitaria dentro de la sinagoga. Ahí es donde usted puede entender cuando el texto de Lucas dice, el niño crecía y se fortalecía lleno de sabiduría. ¿Ya? Ahora, permítame señalar algo más. ¿Cómo era la crianza de un niño judío en el siglo I? A los niños se les enseñaba desde pequeño a trabajar. No había esta etapa de la adolescencia como la tenemos ahora en nuestro tiempo. Al niño se le enseñaba en la escuela, en la sinagoga, eran instruidos en la sinagoga más o menos hasta los 12 años. Y a partir de los 12, 13 años ya pasaba a otra etapa, que es lo que vamos a ver ahorita, la juventud de Jesús de acuerdo a la tradición judía. Y vamos a ver la juventud de Jesús de acuerdo a la tradición judía porque por una sencilla razón, porque el libro de Lucas es el único que nos da detalles de lo que fue la niñez de Jesús, pero a breves rasgos, nada más. Recuerde que Lucas señala o sugiere que Jesús se presentó a los 12 años en el templo y que discutía con los doctores de la ley a la edad de 12 años. Pero luego Lucas dice que Jesús comienza su ministerio a los 30 años, perdónenme la expresión. Jesús comienza su ministerio a los 30 años, entonces de los 12 años hasta los 30 años que inicia su ministerio, Jesús, no sabemos nada de Jesús. Ya, es lo que se conoce como la época oscura de la vida de Jesús, pero oscura no porque haya sido algo malo, sino porque los evangelios omiten un silencio. Los evangelios hacen un silencio de 18 años y no mencionan nada de aquello. Entendemos nosotros que Dios en su sabiduría así lo quiso. ¿Para qué? Para que centrarse más en el ministerio de Jesús, porque recuerde usted que la Biblia es cristocéntrica por sobre todas las cosas. Entonces vamos a ver el desarrollo según el concepto judío de que el hombre debía desarrollarse, valga la redundancia, y entrenarse para la vida de la siguiente manera. A los 5 años empieza a estudiar la Torá. ¿Ya? A los 5 años empieza a estudiar la Torá. A los 10 años estudia la Mishnah, que son tradiciones orales basadas en la Torá. A los 13 años se hace hijo de la ley o hijo del pacto, lo que ahora se conoce como el Bar Mitzvah.
ya que es una ceremonia que se instituyó mucho tiempo después de Jesús, pero a los 13 años se hace hijo de la ley o hijo del pacto. ¿Esto qué significa? Significa que en el momento en que el varón cumple 13 años, comienza a ser responsable de sus obligaciones religiosas, por ende, se hace responsable de su comportamiento y de la ley moral, si cabe el término, ¿ya? En ese sentido, ya es considerado un adulto, ¿ya? Por eso yo le decía hace un momento que la etapa de adolescencia en el tiempo de Israel no había como ahora la tenemos nosotros, que ahora se respeta, y obviamente con justa razón, se respeta la edad de los niños, de los preadolescentes y de los adolescentes. Y que dicho sea de paso, en nuestras congregaciones se lleva enseñanza de la palabra basada en la edad de los preadolescentes y de los adolescentes. En el tiempo de Jesús no era así. En el tiempo de Jesús era que a partir de los 13 años te volvías hijo de la ley o hijo del pacto, ya tenías obligaciones morales y tenías hasta cierto punto responsabilidades como persona adulta. Según la sociología bíblica, cuando el padre no estaba en casa, el hijo, sobre todo si era el primogénito, a partir de los 13 años se hacía responsable del hogar. Pero no la responsabilidad como un padre, como una persona adulta, pero ya se hacía cargo de ciertas responsabilidades de la casa, ¿ya? Para que tengas una idea. Ahora, seguimos. A los 15 años ya estudiaba el Talmud, que eran leyes civiles, eran leyes civiles y canónicas basadas en la Torá. A los 18 años ya estaba listo para casarse. Ojo, para cuando el joven cumplía 18 años y podía ya contraer matrimonio, ya él debía ser un hábil trabajador, él debía ya dominar un oficio, él debía ya tener un hogar a donde llevar a su esposa. No es como en nuestro tiempo, que para empezar los jóvenes se casan aún antes de la mayoría de edad, no se casan porque la ley no lo permite. Se juntan en unión libre, se juntan en una vida conyugal antes de la mayoría de edad. No, y a veces, muchas veces, valga la redundancia, y a veces el joven no sabe un oficio, no sabe trabajar, no tiene plena responsabilidad de sus decisiones, de sus actos, pero él ya piensa en, como dijo por ahí alguien, matrimoniarse. Y no es así. En el tiempo de Jesús, en los tiempos de Jesús, a los 18 años te podías casar, pero ya debías tener un oficio, ya debías saber tener un trabajo, ya debías tener una casa donde llevarla a vivir. Y ahí entra lo que le mencionaba hace un momento con respecto a la enseñanza del padre. Una vez más, de acuerdo a la sociología bíblica, el padre debía enseñarle al hijo un oficio. Y esto se veía hasta hace algún tiempo atrás. Usted recordará, se veía hasta hace algún tiempo atrás. El hijo tenía por obligación, si se quiere, aprender el oficio del padre. Y viceversa, el padre tenía la obligación de enseñarle al hijo el oficio que él sabía, porque lo venía arrastrando de sus ancestros. Ahora ya no se ve tanto así. Ahora, si el padre es mecánico, el hijo aspira a tener otra profesión. Y ojo, no estoy diciendo que esté mal, no me malinterprete, no estoy diciendo que esté mal. Lo que le estoy diciendo es que de acuerdo a la sociología bíblica, el padre debía enseñarle al hijo un oficio. Ahora, en Israel habían 4 profesiones, por llamarlas así. 4 profesiones: agricultura, ganadería, pesca y artesanía. Ojo, dejo la artesanía para el último, porque ya lo veremos más adelante. Y a los 30 años ya el hombre ya estaba plenamente formado para ejercer su profesión sacerdotal, ¿ya? A los 30 años ya tenía plenitud de fuerza y podía convertirse en un rabino, podía ser un profeta, podía ejercer el sacerdocio. Dicho sea de paso, una vez más, Lucas nos relata y nos dice que Jesús
Era de 30 años cuando empieza su ministerio. ¿Por qué? Porque para el judío el hombre estaba completamente desarrollado, física, emocional, psicológicamente, socialmente también, a la edad de 30 años. A la edad de 30 años. Por eso se dice que a los 30 años ya tenía la plenitud de fuerza y podía convertirse en un rabino, en un profeta o podía ejercer el sacerdocio. Ahora, tengamos presente también un punto muy importante, que es la revelación a los 12 años que tuvo Jesús. Según Lucas 2, del 41 al 52, en esta narrativa vemos los destellos de la naturaleza divina en la persona de Jesús, porque los fariseos, los doctores de la ley con los que Jesús estaba dialogando, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús desde niño, tengamos presente esto, Jesús desde niño comprendió su misión divina. Para José y María, entender todo esto requirió bastante tiempo, claro que sí. Recuerde usted que Lucas en 2 ocasiones menciona que María, todas estas cosas, las guardaba en su corazón, porque era algo que les costó procesar, si cabe el término. Porque mire, por ejemplo, esa expresión que Jesucristo hace cuando le dice a María y a José, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Perdónenme la expresión, pero es como una especie de cachetada con guante blanco. No estoy diciendo que Jesús se haya portado grosero o patán con sus padres, no me malinterprete. Lo que estoy diciendo es, entiendan la misión de Jesús. Jesús desde pequeño ya tenía conciencia de lo que vino. Por eso, para la preparación de su ministerio, Jesús oraba, Jesús ayunaba, recibía la revelación de su Padre Celestial y del Espíritu Santo, mientras llegaba el tiempo para ser considerado adulto y ejercer el ministerio. Y eso lo confirma Lucas 2:52, cuando dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver con el bautismo de Jesús, específicamente hablando, el bautismo en aguas. Y esto hay 3 puntos que debemos considerar: el Espíritu Santo que desciende sobre él, la consagración oficial que lo mueve al sacerdocio o lo consagra, básicamente, si cabe la expresión, al sacerdocio, y el bautista, en este caso Juan. Ahora, muy bien, el bautismo de Jesús tiene un significado muy especial en su llamado, porque tenía que ver con el llamado mesiánico. No fue un bautismo de arrepentimiento como los demás. Tengamos presente esto. ¿Por qué? Porque, para empezar, Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento y perdón de los pecados. Y eso lo menciona tanto Mateo, sobre todo Mateo, que a él se acercaban confesando sus pecados y él los bautizaba en el río Jordán. Entonces, el bautismo de Jesús no fue por arrepentimiento de pecado, porque tenga presente algo: Jesús no pecó en su vida. Jesús no pecó en todo el tiempo que él vivió. Y bendito sea el Señor, porque su palabra dice: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Jesús fue perfecto en todo el sentido de la palabra. Ya, ahora, ¿qué significa este bautismo de Jesús? En primer lugar, hay 3 interpretaciones teológicas que tienen que ver con el bautismo de Jesús. En primer lugar, la solidaridad, que Jesús se mostró solidario con aquellos que reaccionaron favorable al bautismo de Juan. Se dice que fue un acto solidario de empatía. Bueno, es un decir. Lo segundo, que creemos que es más valedero, es la consagración. El bautismo de Jesús lo consagró y lo apartó para su llamado mesiánico y ministerio público, ¿ya? Y básicamente que es un acto oficial de Dios. Este fue el acto oficial de parte de Dios, mediante el cual se reconocía a Jesús como sacerdote, aunque al mismo tiempo fue el sacrificio. Según lo que dice Juan 1:29, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, hablemos del bautista. Juan el Bautista, valga la redundancia. ¿De dónde procede Juan el Bautista?
Para empezar, Juan era hijo del sacerdote Zacarías. La madre de Juan era descendiente de Aarón directamente. Entonces, en ese sentido, Juan era sacerdote por derecho propio. Era hijo de sacerdote, era hijo de padre sacerdote, era hijo de madre sacerdote. Aunque no existe ninguna prueba de que él haya ejercido o haya sido consagrado para el oficio sacerdotal como tal, él era sacerdote y por ese sentido él podía bautizar. Y para Juan el Bautista el honor más alto fue bautizar al Salvador. Tengamos presente que de Juan se dice fue el último profeta del antiguo orden o de los profetas del Antiguo Testamento. Según Mateo capítulo 11, versículo 13, cuando Jesús, hablando de Juan el Bautista, dice que de los profetas ninguno fue mayor que Juan. Y sin embargo, el más grande en el reino de los cielos el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que el mismo Juan. En ese sentido, vemos que Juan es el mayor de todos los nacidos de mujer y fue el mensajero del Señor divinamente escogido, el que abrió camino para el Señor. En ese sentido, la misión de Juan fue el preparar el camino, valga la redundancia, del Mesías y hacer que el Cristo fuese manifestado a Israel. Algo que dicho sea de paso, Juan entendió a cabalidad su misión. Juan la entendió al 100%. Juan prepara el camino del Mesías. Y cuando el Mesías aparece, si cabe el término, en la palestra pública, Juan dice, bueno, mi trabajo ha concluido, mi trabajo ha terminado. Todos recordamos cómo terminó Juan el Bautista, ¿no? Que murió decapitado debido a la orden de Herodes. Pero hay algo que llama mucho la atención, que el mismo Juan el Bautista declara y dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Ahora, vamos a ver el método del bautismo y por ende su validación. Con respecto a este tema hay dos consideraciones a tener en cuenta. La forma del bautismo. Hay dos corrientes de pensamiento que sugieren cómo pudo ser el bautismo. Hay quienes sugieren o quienes sostienen que el bautismo de Jesús fue por sumersión, es decir, que Cristo fue sumergido en el río Jordán, y esta aseveración se hace en base al significado de la palabra griega baptizo, que significa sumergir o inmersión completa. Es decir, se dice que Jesucristo fue bautizado como se bautiza en la actualidad a los nuevos creyentes, ¿verdad? Se los sumerge en aguas, en un río, y queda hecho el acto del bautismo. Ahora, que dicho sea de paso, mucho se toma el ejemplo del bautismo en agua en un río por lo que menciona la Escritura, por lo que se hizo el bautismo de Jesús en un río. Pero en el caso de los nuevos creyentes, hay situaciones especiales en las cuales no se puede hacer un bautismo en un río. A veces por enfermedad no puedes llevar a la persona a bautizarla en un río, y esto me da pie, dicho sea de paso, a tocar el segundo punto o la segunda forma en la que se dice pudo haber sido bautizado Jesús. La segunda forma es, hay quienes aseveran que el bautismo de Jesús fue por aspersión, es decir, como se realizaba los sacerdotes del Antiguo Testamento. Los sacerdotes eran rociados con agua y aceite ungido, y de esta manera eran ordenados al oficio sacerdotal. Es decir, cuando se oficiaba el sacerdote, no se lo sumergía en agua. Recuerde que el primer sacerdote en ser ordenado como tal fue Aarón, y a Aarón no lo sumergieron en agua, sino que tomaron agua y aceite ungido y le rociaron o le salpicaron, para que se pueda entender, le rociaron agua 7 veces, y cuando le rociaron agua 7 veces ya quedó consagrado para el oficio sacerdotal. Ahí viene el detalle, y hay algo que permítame mencionarlo. La forma
del bautizo, sea por sumersión o sea por aspersión, no le quita la validez del bautismo en Cristo. Pero quiero centrarme en un detalle, la palabra bautizo. La palabra bautizo tiene doble significado, o tiene dos connotaciones, mejor dicho. La primera connotación es sumergir, como lo mencionamos hace un momento, pero la segunda connotación es estar bajo un poder o bajo una influencia. De allí el hecho de que se rociaba al sacerdote con agua. El bautismo por aspersión que se le practicó a los sacerdotes, se toma en consideración este punto por el significado secundario de la palabra bautizo, que es estar bajo el poder o una influencia. De ahí que, dicho sea de paso, esto me da pie para decir que cuando se habla del bautizo en el Espíritu Santo es simplemente estar bajo el poder del Espíritu de Dios. Ahora, con respecto a la validez del bautismo de Jesús o el bautismo de Cristo, veamos algo simple pero fundamental. El método específico no es lo fundamental, lo que realmente importa es el significado teológico y espiritual del evento. ¿Por qué? Porque en primer lugar es un acto oficial de Dios que es reconocimiento de Jesús como sacerdote y sacrificio, y la consagración, que es la divina, que es la inauguración del ministerio público del Mesías. Y esto nos lleva a una reflexión. Tanto la sumersión como la aspersión tienen fundamentos bíblicos teológicos básicos. Lo esencial es el acto de obediencia de consagración a Dios. Bien, mis queridos hermanos, damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos ha permitido tener en esta jornada de clases virtuales. Hasta aquí esta primera parte de este tema. En la segunda jornada, que la subiremos a esta plataforma de YouTube más adelante, veremos el punto 4, 5, 6 y 7, o cuarto, quinto, sexto y séptimo, que es de la tentación de Jesús en adelante. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y adelante con Cristo.